Hola mis prediabéticos, buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de diagnóstico y clasificación de la diabetes. Vamos a ver acerca de ciertos aspectos que favorecen la detección temprana de la diabetes y cómo podemos tratarla. Bien, pues primero tenemos que definir y para ello tenemos que conocer el concepto de qué es la diabetes. La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos en el metabolismo de los carbohidratos. O sea, una disfunción en la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Aclaremos estos conceptos primero. Gluconeogénesis es la formación de glucosa y glucogenólisis es la degradación del glucógeno para tener glucosa. Entonces, esto conlleva estados en los cuales se adquiere hiperglucemia. Hiperglucemia es tener glucosa en sangre, o sea, glucosa sérica, valores elevados de glucosa. Bien, pues para su diagnóstico principalmente tenemos dos métodos que son muy utilizados. Ahorita veremos sus características de uno y de otro. Cuáles son las viabilidades de uno y cuáles son las viabilidades de otro. Primero, la detección de glucosa. Y el otro sería la detección de glucosa, o mejor dicho, de la hemoglobina A1C. Estos criterios se incluyen en indicadores de glucosa en ayunas, la glucemia plasmática que se da a las 2 horas, esto utilizando una prueba tolerancia oral a la glucosa que son de 75 gramos y posteriormente evaluar cuáles son los rangos que padece cada uno de ellos en el transcurso del tiempo para así determinar el estado que tiene la persona. Bueno, pues entonces hablemos de las consideraciones relacionadas con el uso e interpretación de estas dos, de la consideración de la glucosa y de la consideración de la hemoglobina A1C. En primera parte, la glucosa, su costo pues es de fácil adquisición, no es tan elevado y es disponible en la mayoría de los laboratorios, es el más utilizado. La utilización de la hemoglobina A1C es más caro que la glucosa y no tan ampliamente distribuido a nivel mundial, sin embargo es más específico y más funcional. En el marco temporal de la hiperglucemia, la glucosa sería una medida aguda, de consideración aguda, y la hemoglobina A1C una medida crónica a la exposición de la glucosa. ¿Eso por qué? Porque te da valores de glucosa desde hace 2 a 3 meses. ¿Por qué de 2 a 3 meses? La vida media de los eritrocitos es de aproximadamente 120 días. Por lo tanto, la medición de glucosa se da por parte de esto. Y podemos tener valores, o básicamente tenemos la media de valores que tuvo esa persona en el transcurso de 2 a 3 meses de consumo de glucosa. Y así evaluar una posible diabetes. La estabilidad preanalítica sería la siguiente. En glucosa es pobre, ya que el plasma debe separarse inmediatamente de las muestras o debe mantenerse en hielo para evitar la glucólisis, la degradación de la glucosa. Y en la hemoglobina A1C, pues son valores un poquito más específicos, son buenos. La muestra. En el caso de la muestra en glucosa, la medida puede variar según la muestra. Por ejemplo, plasma, sueros, sangre completa y la fuente ya sea venosa, capilar o arterial. Y en el caso de la hemoglobina A1C, pues requiere la muestra de la sangre de manera completa. La estandarización en glucosa pues no está estandarizado y la hemoglobina A1C está estandarizada. Por ejemplo, en las indiferencias de prueba depende del ensayo específico. En el caso de la glucosa, el manejo de la muestra depende de un tiempo de procesamiento como hemólisis grave, hipertrigliceridemia grave e hiperbilirrubinemia. Y en el caso de la hemoglobina A1C, igual también depende del ensayo específico, en el caso de hemoglobina y sus variantes, de la hipertrigliceridemia grave y la hiperbilirrubinemia grave. Ahora vamos con lo más importante, los criterios para el diagnóstico de diabetes en personas no embarazadas. Primero, los valores para hemoglobina A1C, los valores serían de 6.5% hacia arriba, sería un criterio de diagnóstico de diabetes. Esto, claro, se debe de realizar en un laboratorio, el cual utiliza un método utilizado por la NGCP y estandarizado. En el caso de la glucosa, valores mayores a 126 miligramos sobre decilitro, en ayunas es un criterio que también es un criterio de diabetes. Al utilizar una fuente oral de 75 gramos de glucosa anhidra en agua, o también evaluar la glucosa en cualquier momento aleatorio del día. Por ejemplo, una persona va a realizarse un ensayo clínico y se va a hacer pruebas de laboratorio y dice, no, pues quiero que me una prueba. Si tiene ciertos valores más altos, por ejemplo, 200 miligramos en glucemia plasmática, 200 miligramos sobre decilitros, eso también sería un criterio para determinar diabetes.
Bien, entonces vamos con la clasificación de los tipos de diabetes que existen. Primero hablemos de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 también se le conoce como una diabetes inmunitaria. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a la destrucción de las células beta del páncreas. El sistema inmune reconoce a las células betas del páncreas como riesgo, entonces las ataca. Y cuando los ataca, pues el páncreas produce insulina, entonces hay una disminución de las cargas de insulina en el cuerpo a nivel sérico y por ende, pues no se puede nivelar los valores de glucosa, lo que mantiene una hiperglucemia en sangre. La diabetes tipo 2 se debe más a una pérdida progresiva o no autoinmune. Esto se debe más a estilos de vida y problemas genéticos en la secreción de la insulina de las células beta y frecuentemente es más a la resistencia a la insulina. Algunos tipos específicos de diabetes se deben a otras causas, por ejemplo, síndrome de diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino y enfermedades inducidas por fármacos o sustancias químicas. Y la diabetes mellitus gestacional. Cuando hablamos del parámetro gestacional es que ocurre durante el embarazo. Es la diabetes diagnosticada que se da regularmente en segundo y tercer trimestre de embarazo. Bueno, pues esto ha sido todo y muchísimas gracias.